Hi everybody, today Hola a todos. Hoy es martes, 3 de febrero de 2026, y nuestro querido amigo John Helme está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, John. Welcome back, John. Gracias por fijar. Me abrazo emo. John, a lot to talk today, and let's start with the John, most hay crucial mucho and de lo que hablar important, hoy. in my opinion, is the Empecemos por lo que situation in creo the que es el Middle tema East más between the crucial, United States and la Iran. situación en Oriente Medio y el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Durante más de 3 semanas hemos visto agitación en la región, y la administración Trump no ha hecho nada. Han desplegado una gran presencia militar en Oriente Medio para enfrentarse a Irán, pero, viendo la situación actual entre ambas partes, ¿ves la posibilidad de una nueva guerra? ¿Ves que pueda ocurrir algo más allá de eso? Porque ahora mismo parece que ambas partes quieren negociar. ¿Cómo ves la posición del presidente estadounidense Donald Trump? American President Donald Trump. Creo que siempre habrá una guerra permanente contra Irán. Eso no va a cambiar debido a la dinámica fundamental con un Israel con capacidad nuclear, expansionista y que considera a Irán su principal enemigo. Habiendo ya eliminado a todos los estados árabes laicos, principalmente el Irak de Saddam Hussein, que eran capaces de defenderse de un ataque israelí, incluidos los ataques nucleares. Saddam Hussein, existe un registro de él hablando con sus generales sobre cómo Irak podría sobrevivir a un ataque nuclear y luego contraatacar. Así que Irán es el principal enemigo de Israel. Y eso no va a cambiar, a menos que haya un acuerdo regional significativo en la línea de lo que propuso Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, como un pacto de seguridad mutua para los estados del Golfo Pérsico. Así que habrá una guerra permanente. Pero ahora mismo, Trump está en retirada. Está en retirada en todos los frentes, incluido Irán, Ucrania e incluso en el ámbito interno, dentro del país. Podemos entrar en eso. La razón por la que está en retirada, y esto alivia la presión sobre Irán en este momento, es que la tarea de los negociadores iraníes consiste en encontrar una forma de permitir que Trump dé marcha atrás sin que sea evidente que se ha rendido, que ha sido derrotado. Él siempre tiene que ganar, ya lo hemos dicho antes. Pero he ideado una fórmula muy sencilla para que nuestro público calcule el equilibrio de poder en esta situación y en otras. Dinero más votos más balas es igual a poder. Si te falta uno de esos elementos, no tienes poder. Ahora, el dinero, para responder a tu pregunta, está diciendo que no va a haber guerra. Se puede ver en la forma en que el dinero habla en el mercado del petróleo. El marcador del precio del Brent y el del West Texas Intermediate, el WTI, el marcador del precio del crudo estadounidense, han caído ambos alrededor de un 5% en los últimos 3 o 4 días. El mercado del petróleo es el dinero hablando, y el dinero básicamente está diciendo que considera que la posibilidad del cierre del estrecho de Hormuz y de una defensa prolongada que Irán es capaz de sostener, de una guerra prolongada, ha disminuido. Así que el precio del petróleo está bajando. ¿Por qué? ¿Puede Trump retroceder ante una amenaza iraní creíble, por mucho daño que diga haber causado? Y recordad, todos deberían recordar que él dijo que había aniquilado, utilizando esa palabra 8 veces en solo unos minutos, la capacidad nuclear iraní. ¿Por qué está preocupado? La respuesta es que para el Día de los Caídos, que en el calendario estadounidense está a solo 16 semanas, comienza la temporada de conducción veraniega. Casi inmediatamente después, cuando los conductores estadounidenses necesitan gasolina, gas, benzina, según el país en el que te encuentres y el nombre que uses para el combustible de tu coche. Los estadounidenses no pueden entrar en la campaña de las elecciones de mitad de mandato, que empieza durante el verano, con la preocupación por la inflación en sus coches y en sus hogares. Y el miedo a la inflación es un factor importante en el rechazo público hacia Trump. Así que los mercados están diciendo que no va a haber un cierre de Hormuz porque no habrá un ataque estadounidense.
Las encuestas muestran un desplome del apoyo a Trump, y él no puede arriesgarse a la combinación de bajas en una guerra y la inflación en casa en plena campaña electoral. Muy brevemente, para nuestro público estadounidense, está claro que Trump se ha retirado de Minneapolis, y estoy mirando mis notas para encontrar el tweet en el que anunció que el ICE, las unidades de inmigración y control de aduanas, que envió a las ciudades del país, las ciudades que votan demócrata, lo que resultó en 2 asesinatos, como todo el mundo sabe, en Minneapolis. Murders, as everybody understands in Minneapolis. What Trump has announced is he's not going to Lo que Trump ha anunciado es que no va a enviar esas fuerzas, ni la Guardia Nacional ni el ICE, a lo que él llama las ciudades demócratas mal gobernadas, a menos que esas ciudades las quieran. Esto supone una gran retirada de las ciudades demócratas del país y está impulsada por las encuestas. Todo el personal de la Casa Blanca actúa exactamente igual y siempre debe hacerlo, porque sus vidas y su futuro dependen de ello. Cuando los votos van en tu contra, cuando el dinero va en tu contra, solo te quedan las balas. Y la represión militar en Estados Unidos es algo con lo que quizás Stephen Miller sueña cuando se acuesta en la Casa Blanca de Trump. Pero está fracasando. Y el cálculo de las balas deja que algunos de tus invitados analicen las proporciones de fuerza entre Irán y Estados Unidos. La proporción de balas o el número de balas, el cálculo indica que la Armada estadounidense, la hermosa Armada de Trump, no puede ganar una guerra corta. Irán gana sobreviviendo. Irán gana resistiendo y prolongando la guerra. Una guerra prolongada significa que la guerra llega a Estados Unidos y la combinación de sangre e inflación de guerra mata a los presidentes y haría lo mismo con Trump. Así que esa combinación de dinero, votos y balas ahora está en contra de Trump, en contra de su poder. Así que el problema para aquellos que son el objetivo, empezando por Irán, es cómo dejar que él se retire. Y también ha sido derrotado en la India. Ha tenido que dar marcha atrás. Podemos repasar una lista a medida que avancemos, pero creo que eso responde a tu pregunta para empezar. Debe de ser un alivio para todos en Irán, donde estás ahora, y debe de ser un alivio de sentido común. Sin duda, es un alivio en Moscú saber que no habrá un ataque estadounidense. Pero eso no significa que tras haber sido derrotado 3 veces, no vuelva a intentarlo. O que los israelíes hayan abandonado su estrategia, que en última instancia requiere la destrucción de Irán. John, vemos que Turquía y otros países de Asia Occidental están intentando comunicarse con ambas partes, los iraníes y Estados Unidos. ¿Cómo ves el papel de estos países en la región y cómo los percibe Irán? ¿Considera Irán que de algún modo están colaborando con Estados Unidos? ¿O con el paso del tiempo los ve como actores políticos en la región, capaces de influir en las decisiones estadounidenses? Bueno, puedes responder a la segunda parte. ¿Cómo lo ve Irán? He pasado gran parte de mi vida política trabajando con el primer ministro de Grecia, así que tengo una opinión particular sobre Turquía. Esa opinión la comparten en Moscú el Estado Mayor y los servicios de inteligencia. Nadie confía en el presidente Erdogan y nadie confía en Turquía como aliado. Hay varias razones. No es necesario dar una conferencia al estilo Putin, que sería aburrida para todos. El papel de los turcos en este momento es presentarse como un lugar creíble para la mediación. Están intentando legitimar la expansión del antiguo imperio turco hacia el sur, a lo largo de la costa libanesa, algo que han conseguido, en cierta medida, con la instalación del presidente al-Sharaf, el presidente Jalani, en Damasco. Pero entonces, Jalani Sharaf, esos son los 2 nombres que utiliza, necesita buscar apoyo ruso y de otros orígenes diversificados contra la expansión turca. Turquía también se está expandiendo por Europa y el Mediterráneo, contra Chipre, contra Grecia, hacia Libia.
Es una potencia expansionista. Quiere posicionarse de maneras completamente engañosas, especialmente en su apoyo a Gaza frente al genocidio, y así sucesivamente. Creo que ya he dicho suficiente sobre los turcos. En cuanto a los árabes, ocurrió algo bastante interesante para responder a tu pregunta. El 31 de enero, hace apenas un par de días, la India logró convocar una cumbre de los estados árabes. Hubo una reunión de todos los ministros de Asuntos Exteriores árabes, además del secretario general de la Liga Árabe. Todos ellos se reunieron en Delhi, algo que los indios lograron y que la parte rusa no consiguió cuando intentó celebrar una cumbre de los estados árabes, y Trump les robó protagonismo con su actuación en Sharm el-Sheikh. Lo interesante de esta reunión de los estados árabes es el comunicado, llamado la Declaración de Delhi de la segunda reunión de ministros de Asuntos Exteriores India-Árabe. Estoy mirando mis notas para poder decir exactamente lo que se dijo, para que todos puedan entender cómo interpretarlo. Ahora bien, lo que he hecho es simplemente comprobar. No hay ni una sola mención de Irán, ni una sola mención de la principal amenaza para los estados del Golfo y más al oeste para Jordania. Una guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán que los afectaría a todos. Ni una sola mención. Israel se menciona solo una vez en una fórmula para la paz con Israel, paz entre Israel y Palestina. No hay ninguna mención de Rusia. No hay ninguna mención de armas nucleares en Oriente Medio. No hay ninguna mención de los BRICS. Y sin embargo, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí e Irán son todos miembros de los BRICS. Así que creo que parte de la respuesta a tu pregunta es que cuando los estados árabes se reunieron en Delhi con los indios, no fueron capaces de abordar las amenazas más inmediatas y urgentes para ellos mismos. Están demasiado divididos. Pasé un par de años trabajando con él en la oficina del secretario general de la Liga Árabe. Tengo una idea bastante clara de cómo funciona y de cómo no funciona, lo limitada que está, lo competitiva que es internamente. Ahora, Ahmed Abul Gheit es el actual secretario general egipcio, ya que la Liga siempre ha estado dirigida por un secretario general, salvo durante mi periodo, cuando fue un tunecino. Esto es una muestra, esto transmite lo divididos que están. Por no mencionar el conflicto crucial que existe ahora entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, que implica a Yemen, Sudán y Somalia. Son conflictos fundamentales que han alcanzado una dimensión cinética, y aún así los ministros no pudieron debatirlos hasta llegar a ningún punto de acuerdo. Así que eso nos dice algo, ¿no? Como dije al responder a tu pregunta, los estados árabes están demasiado divididos para sentarse a la mesa y llegar a un acuerdo. Sin embargo, es interesante. ¿Por qué el ayatolá Jamenei, en su discurso del 1 de febrero, cuando hablaba de la inevitabilidad de una guerra regional si Irán fuera atacado, no dijo que debía haber representación regional en las negociaciones? No debería ser un acuerdo regional el que abordara las causas profundas del conflicto contra Irán. Causas profundas es una fórmula, ya sabes, nuestro público lo recordará. Así es como los rusos expresan el conflicto. Su intención de que el acuerdo de paz sobre Ucrania debe abordar las causas profundas de la inseguridad para todos. Así que no se ha dicho por parte de Irán que deba haber representación regional en la mesa de paz. Podemos entrar en ese tema, pero aún así, el problema es que los principales estados árabes están ahora en guerra entre sí, o casi en guerra, Arabia Saudí y los Emiratos. Arabia Saudí ha hecho un tipo particular de pacto operativo con Pakistán y con Estados Unidos para respaldar su percepción de inseguridad. Por otro lado, los Emiratos Árabes Unidos han acudido a la India y han hecho un pacto con los indios con fines de defensa y seguridad a largo plazo. Así que se puede ver que hay una alineación, pero es una alineación antagónica.
Ahora bien, si esta es la percepción entre los estados árabes, siendo el más poderoso Arabia Saudí, que siempre ha dominado la Liga Árabe, junto con los Emiratos Árabes Unidos, y ahora están enfrentados, literalmente, con un bando que toma a Pakistán como fuerza mercenaria, un posible proveedor de armas nucleares, y el otro, los emiratíes, que cuentan con el apoyo de la India. ¿Qué tenemos entonces? Una imposibilidad de que los estados árabes de la región puedan establecer algún tipo de relación con Irán que reduzca la presión actual de Estados Unidos. Por otro lado, cualquiera puede ver la prensa. Hay abundante especulación e informes de que todos los estados árabes han rogado al presidente Trump que no ataque. Begged President Trump not to attack. Yeah. John, two aspects of what's going on in the mind of Arab Sí, states together John, with Turkey, en mi opinión, in my opinion, hay dos is that aspectos de lo que está ocurriendo en la mente de los estados árabes, if Donald Trump junto could con have, Turquía. convinced Si the Donald Arab Trump states and hubiera Turkey podido that convencer it would be a los a estados quick árabes y a Turquía because de que they podría have ser managed una to guerra do rápida, something porque inside habían logrado hacer Turkey algo dentro de to Irán prevent con las terrorism protestas que se convirtieron en riots disturbios and y estaban destabilizing the desestabilizando al government, gobierno desde and dentro, then coming from entonces outside atacar Irán desde fuera formaba was parte del all- plan, the en mi plan, in opinión. my opinion, was that. Pero no And parece que la it doesn't evaluación seem o el that análisis actual current, por parte de los expertos en inteligencia y militares de estos países sea que Estados Unidos pueda atacar Irán y lograr algo en un corto periodo de tiempo. achieve something in a short period of time. That's the problem. Because if Ese es el problema, porque si se convierte en una guerra de desgaste, no creo que Estados Unidos sea capaz de mantener una guerra en Oriente Medio. Se enfrenta a un país que produce todo lo que necesita dentro de sus propias fronteras, mientras que Estados Unidos tiene que llevar todo a la región. E Israel no es capaz de producir tantas armas ni tanta munición. Dependen completamente de Estados Unidos. Todo tiene que venir de Estados Unidos hacia la región. Tampoco veo a Turquía desempeñando un papel importante en la producción o el suministro de esa munición. Por eso la solución para Estados Unidos no es una guerra prolongada, no solo a nivel interno, sino también internacionalmente, teniendo en cuenta toda la región. not just domestically, but internationally, considering the whole region. Well, let me ask you, tell me how the Iranian Bueno, déjame preguntarte, dime cómo ve la parte iraní a Turquía, aparte de como un lugar de paso para celebrar reuniones en Estambul. ¿Cómo ve Irán a Turquía? Potencialmente hostil, siempre potencialmente hostil o potencialmente amistosa. ¿De qué lado se pondría Turquía? Con los kurdos, en su guerra contra los kurdos, en su ocupación de Siria. ¿Cómo ves tú que la parte iraní percibe el papel de Turquía? Y luego podríamos pasar al otro lado de Irán, porque Pakistán está ahora llegando a un punto de colapso en Baluchistan. Pero déjame entender, por favor, ¿cómo ves tú a Turquía? How you see Turkey. Turkey today, John, is different from Turkey it was. Turquía hoy, John, es diferente de la Turquía que existía antes del conflicto, antes de la caída de Assad en Siria. La situación en Siria ha influido enormemente en la posición de Turquía en la región, porque ahora su principal, ya sabes, el llamado enemigo en Siria es Israel. Tienen que tener eso presente. Por eso, según el análisis iraní, la evaluación es que Turquía no quiere un nuevo conflicto. Turquía ve lo que ha ocurrido en Siria. Pensaron que podrían beneficiarse del caos allí, pero no están obteniendo beneficios con el paso del tiempo. La situación se está volviendo más complicada. Por eso saben, porque como sabes, las posiciones de Irán y Turquía sobre Gaza son totalmente diferentes. Iran and Turkey on Gaza is totally different. Iran wants, they want to support Gaza and Irán quiere apoyar a Gaza y al pueblo de Palestina, mientras que Turquía quiere otra cosa, totalmente diferente de lo que quiere Irán. Por eso, mucha gente en Irán, hablo de la opinión pública, no confía en Erdogan. Pero la política del gobierno es distinta. La posición oficial es que quieren comunicarse, verificar la postura de Turquía en cada cuestión a medida que pasa el tiempo. Estas negociaciones, en cierto modo, están configurando posiciones individuales. Quieren seguir comprobando cuál es la postura de Turquía. Y sabemos, al fin y al cabo, que la opinión pública no es muy optimista respecto a Turquía. Es un hecho sobre el gobierno turco, no sobre el pueblo turco.
under Erdogan. Of course. Well, tell me, to what role did... Por supuesto. Bien, dime, ¿qué papel desempeñaron los kurdos o las facciones kurdas en el intento de provocar un cambio de régimen interno que acaba de ser derrotado? Según tengo entendido, los kurdos del oeste de Irán, de las zonas fronterizas con Siria y Turquía, desempeñaron un papel contrario al régimen, pero fueron derrotados. ¿Es correcto? An anti-regime role, but were defeated. Is that correct? Yeah, exactly. That what has happened. And actually, Sí, exactamente. Eso es lo que ha pasado. En realidad, los kurdos son la clave para conectar, para de algún modo unir a estos dos países, Turquía e Irán, porque ambos los ven, no solo en Irán, sino también en Turquía, como una fuerza desestabilizadora dentro del país. Ese es el problema para ambos. Tienen que poner a esta gente bajo el control del gobierno. Y este es un terreno común en el que, en mi opinión, tanto Irán como Turquía pueden trabajar. ¿Sabes? Lo que ha ocurrido aquí en Irán, John, fue algo asombroso de ver. Y creo que Turquía, junto con Arabia Saudí, porque Arabia Saudí, por un lado, ha dicho que no va a apoyar ningún ataque estadounidense contra Irán y no permitirá que Estados Unidos use su espacio aéreo para atacar Irán. Y luego, ves a los medios afines al sionismo intentando manipular eso. ¿Sabes? El ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí fue a Estados Unidos y dijeron entre bastidores que se podía atacar, que estaban totalmente de acuerdo con un ataque a Irán. De algún modo, el gobierno de Israel no está contento con lo que ocurre en Oriente Medio. Ven cómo la región está cambiando drásticamente. En mi opinión, se está produciendo un cambio radical. No todo es visible en la superficie, la mayor parte está por debajo. Y veo que se está produciendo un cambio enorme en Oriente Medio. Veo a todos estos países, y el gobierno más sionista en mi opinión, es el de los Estados Unidos, ¿no? Y los demás países sienten de algún modo temor hacia Israel, porque saben cómo puede comportarse Israel. Ya sabes, de una manera que podría amenazar al gobierno en cualquiera de esos lugares, en Qatar o en Arabia Saudí. Y Turquía está bajo mucha presión, tanto en Siria como en Oriente Medio. Han hecho todo, en mi opinión, para reducir la tensión entre Irán y Estados Unidos, y siguen intentando hacerlo mientras hablamos. Bien, gracias. Y John, el otro punto, en mi opinión, cuando se trata de Oriente Medio, es que mencionaste la situación a la que se enfrenta Donald Trump en Estados Unidos. Pero la otra parte, la otra dimensión del conflicto, sería la forma en que Estados Unidos podría ejercer presión sobre la India. La India es importante tanto para Irán como para Rusia. Irán está importando arroz indio. Uno de los principales productos que Irán importa es el arroz. Creo que alrededor del 50% proviene de la India, y Estados Unidos ha intentado imponer sanciones a la India. Por eso la India ha decidido no enviar arroz a Irán. Eso ejerce mucha presión sobre el gobierno para gestionar la situación con un producto tan importante para el pueblo iraní. Por otro lado, también están presionando a la India para que evite nuevas compras de petróleo ruso. ¿Cómo va a funcionar eso para Estados Unidos? ¿Crees que el gobierno indio aceptará este tipo de presión e intentará acercarse a Donald Trump y a su postura? ¿O van a percibir la amenaza en estas políticas cambiantes de la administración Trump, teniendo en cuenta tanto a Rusia como a Irán, y quizá eventualmente a China? Esta es una cuestión muy importante porque es bastante nueva, y nuestro tipo de podcast centrado en Estados Unidos tiende a olvidar que el mundo no gira en torno a Estados Unidos cuando hablamos de India, China, Irán y Rusia, como estamos haciendo. En los últimos días se han producido algunos cambios muy significativos. Permítanme recordarles que en diciembre el presidente Putin fue a Delhi y mantuvo una serie de reuniones de cumbre muy creativas, productivas y amistosas con el primer ministro Narendra Modi, alcanzando un nuevo nivel de asociación estratégica. Hace una semana, la delegación de la Unión Europea, encabezada por la señora von der Leyen,
acudió y firmó un importante nuevo acuerdo comercial con la India, que ambas partes calificaron como la madre de todos los acuerdos comerciales. En ese momento, permitió a la India diversificar su comercio, que había sido fuertemente penalizado por la administración Trump, orientarse más hacia Europa, aumentar la inversión europea en la India y ampliar la movilidad laboral. And increased labor mobility. Remember that the Trump administration has slammed on. Recuerda que la administración de Trump no solo impuso aranceles punitivos a la India, sino también sanciones a los trabajadores indios y a las personas altamente cualificadas y formadas tecnológicamente que han sido castigadas y excluidas del programa de visados que había creado una diáspora india muy numerosa en Estados Unidos. Los europeos han propuesto una alternativa, y los rusos también han introducido un plan alternativo de movilidad laboral, así como un plan de movilidad militar para el uso indio de bases rusas y viceversa. Así que todos los países que rodean a la India han aceptado esta diversificación, viéndola como un impulso para la inversión y el crecimiento del PIB indio, y reconociendo el papel a largo plazo de la diáspora india en su política. Of Indian diaspora in their politics. Now, in the last 48 hours, what's happened? Ahora, en las últimas 48 horas, ¿qué ha pasado? Primero, el presidente Trump anunció de repente, por medio de un tuit, que había alcanzado un acuerdo importante. Estoy leyendo el texto del tuit, en el que se anuncia un cambio fundamental en la política de Estados Unidos hacia la India, que ha sido extremadamente hostil e impositiva durante meses. Ahora, él dice, Trump, y leo el tweet, ha sido un honor hablar esta mañana con el primer ministro Modi. Es uno de mis mejores amigos y un líder poderoso y respetado de su país. Hablamos de muchos temas, incluido el comercio y el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ha aceptado dejar de comprar petróleo ruso y comprar mucho más a Estados Unidos, potencialmente también a Venezuela. Esto ayudará a poner fin a la guerra en Ucrania. Y continúa. El presidente Modi ha respondido con un tuit diciendo, y estoy pasando la página para asegurarme de usar las palabras correctas, maravilloso hablar hoy con mi querido amigo, el presidente Trump. Encantado de que los productos hechos en India tengan ahora un arancel reducido del 18%. Ahora bien, el 18% es un punto porcentual menos que el del amigo estratégico de Estados Unidos, Pakistán. Pakistán afronta un arancel del 19%. Así que de repente, la orientación de Estados Unidos, por así decirlo, hacia Pakistán como plataforma de guerra contra la India al este y contra Irán al oeste, parece haber cambiado. Y esto coincide con una rebelión, un estallido de violencia muy significativo en Baluchistán, que limita con Irán y Afganistán. Es una provincia, sí, una provincia o región de Pakistán, y ha tenido un importante movimiento independentista. El Ejército de Liberación de Baluchistán ha sido una fuerza militar destacada y ahora ha llevado a cabo una serie de ataques altamente coordinados en todo Baluchistán, de norte a sur hasta el Océano Índico y de este a oeste. El ejército pakistaní está teniendo serias dificultades, aunque no se haya hecho público ampliamente, para contenerlo. En este momento, que Estados Unidos se ponga del lado de la India, cuando Pakistán está ocupado culpando a la India de la violencia en Baluchistán y del auge del Belah, significa que Estados Unidos parece haberse vuelto contra su propio aliado, Pakistán. Eso también debilita la alianza Estados Unidos-Arabia Saudí-Pakistán frente a los Emiratos, Rusia. Así que, de repente, hay un alto grado de inestabilidad en torno a la India, con la India como punto de pivote. Y Trump se ha visto obligado a dar marcha atrás en sus sanciones arancelarias. Ahora podemos abordar la cuestión de lo que realmente significa la promesa india de comprar menos petróleo ruso, o nada de petróleo ruso. He hecho algunos cálculos, con la ayuda de fuentes indias y rusas, y estoy buscando mis papeles para explicar que la pérdida real de ingresos por las compras de petróleo de la India a lo largo del tiempo podría verse compensada por un acuerdo alcanzado, digamos en los próximos 2 años,
entre la administración de Putin y la administración de Trump para liberar a Rusia de las sanciones, incluida la sanción contra la venta de petróleo ruso a China y la India. Sale of oil to China and India. Remember that Trump himself relieved China. Recuerda que el propio Trump eximió a China de la sanción por comprar petróleo ruso. Ahora insiste en la promesa de la India, pero esa promesa ya se le explicó al presidente Putin en diciembre. El asunto es complicado tanto del lado ruso como del indio, porque ambos están profundamente y a largo plazo estratégicamente vinculados como proveedores militares y como apoyos mutuos en materia de seguridad. Sin embargo, ha habido un problema serio con el deseo de Rusia de vender petróleo únicamente a cambio de dirhams o dólares. La parte india ha propuesto comprar el petróleo ruso con rupias y que esas rupias se inviertan en la India como inversión rusa, lo cual es mucho menos de lo que tienen Estados Unidos, China y los europeos en la India. Y que la rupia debería convertirse en una moneda de reserva del Banco Central en Moscú. Eso cuenta con la oposición de Rusia, es decir, del propio Banco Central ruso. Así que hay una diferencia de facciones en Moscú sobre hasta qué punto vincular las ventas de petróleo y la moneda rusas con la India. Y ese es un problema que los rusos aún no han resuelto. Así que no se trata de divisiones, no es que se esté intentando crear una cuña, por mucho que Trump lo piense, entre la India y Rusia. El nuevo acuerdo comercial no significará que los indios de repente se den la vuelta y compren F-35. Es poco probable que eso ocurra, al menos con ese sistema de armas en particular. Hay una variedad de sistemas de armas estadounidenses que la India posee, desea comprar o ya ha adquirido, pero ahora está comprometida con unos 140 Rafale, cazas franceses, dentro de su planificación diversificada de la Fuerza Aérea para el futuro. También sigue manteniendo conversaciones con Rusia sobre el Sukhoi 57. Así que no hay señales de lo que Trump espera, o de lo que algunas partes de la administración estadounidense esperan, con esta nueva mejora en la relación entre Trump y Modi, iniciada por Trump, no por Modi. Es una retirada de Trump de su hostilidad hacia la India. No hay indicios de que esto vaya a abrir una brecha entre la India y China. Ya existe una brecha allí, o entre la India y Rusia. Eso no va a ocurrir. De hecho, en los próximos meses se desarrollarán los términos de un acuerdo comercial indo-estadounidense, que lleva años planificándose y negociándose, pero que fue interrumpido por las hostilidades no solo de Trump, sino también del secretario del Tesoro estadounidense, Bassett, y otros. Entonces, ¿qué podemos decir para resumir? Hay una gran inestabilidad y no está funcionando. Acabas de decirlo sobre Oriente Medio. Yo solo he intentado mostrar que la lucha de Baluchistán por la independencia, que inicia la desintegración total de Pakistán, demuestra que hay una gran inestabilidad entre estos estados. India ganó su guerra más reciente contra Pakistán tras el atentado terrorista de Pahalgam el año pasado en Cachemira. India está constantemente en alerta para hacer frente al terrorismo por delegación destinado a socavarla internamente. También tiene un importante potencial de conflicto fronterizo con China, y existe la percepción de que Estados Unidos está entrometiéndose en Bangladesh y Nepal, en el este. Así que la percepción de Estados Unidos como enemigo del gobierno de Modi y de la cohesión interna india persiste. Pero, de repente, en las últimas 48 horas, Trump cambia. Trump se retira de esas posiciones. Eso genera una gran inestabilidad, para la cual hay apoyo de facciones en la India, apoyo de facciones en Washington, y Rusia tiene que expresar sus preocupaciones y mantener sus intereses comunes con la India. Pero hay mucha menos previsibilidad esta semana que la que había la semana pasada, o cuando yo estaba en Delhi, digamos en noviembre, o cuando el presidente Putin estuvo en Delhi en diciembre. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que en una situación que Estados Unidos no puede controlar,
se está retirando y acaba de retirarse de la superpotencia emergente, la India. Y eso, por supuesto, genera ondas que se dirigen hacia vosotros. Habrá una mayor libertad para que la India comercie en contra de las políticas de sanciones, incluida la política de sanciones contra Irán. John, en lo que respecta a las negociaciones, tenemos a Steve Witkoff ocupándose de todos los asuntos relacionados con la política exterior de Estados Unidos. Cuando se trata de Ucrania o de Oriente Medio, Steve Witkoff está ahí para gestionar y negociar todo eso. ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué podemos aprender de lo que ha hecho hasta ahora para entender las negociaciones en curso con Irán? Parece que Irán y Estados Unidos van a iniciar conversaciones el viernes y que Steve Witkoff estará en Estambul reuniéndose con Araghchi, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán. También tenemos la experiencia de las negociaciones continuas y en curso entre Estados Unidos y Rusia. ¿Qué puede aprender Irán de ese proceso? What can Iran learn from that process? I'm very surprised in answer to your question. Me sorprende mucho, en respuesta a tu pregunta, que Irán no recuerde a todo el mundo que Witkoff no es un intermediario aceptable. No es un mediador, no es un negociador. Formó parte de una operación de engaño en la preparación del ataque estadounidense-israelí que se convirtió en la guerra de 12 días del pasado junio, la cual desde el principio causó la muerte de un número considerable de generales y comandantes militares iraníes. Witkoff es responsable de los engaños que fueron el preludio de esa guerra. Ahora bien, desde la antigüedad, ¿qué hace la parte que ha sido engañada por el mensajero cuando éste vuelve a presentarse? La respuesta: le cortan la cabeza, la ponen en una cesta y la envían de vuelta a su principal. Como mensaje, no confiamos en este mensajero que habéis enviado. Buscad otro que no traicione su palabra. No tiene sentido negociar con un mensajero que no cumple su palabra. Y Witkoff lo ha demostrado más claramente con vosotros, Irán, que con Rusia. Sí, se reunirá con el señor Araghchi en Estambul a finales de esta semana. También estará en Abu Dhabi cuando tenga lugar la próxima ronda de reuniones con la parte rusa sobre Ucrania, los días 4 y 5 de febrero. Y acaba de estar en Israel. Está viajando entre los tres lugares. ¿A qué lado representa? Pues es perfectamente evidente que representa a Israel, junto con Jared Kushner y el tercer miembro que forma parte de este equipo. Se llama Joshua Greenbaum. His name's Joshua Grunbaum. Grunbaum and Kushner are both adepts of the Greenbaum y Kushner son ambos adeptos de Chabad, el movimiento misionero fundamentalista, el movimiento judío que solía tener su base en Nueva York y que se ha convertido en un esfuerzo mundial por revivir la civilización, los valores y la religión judías. Y tiene una importante aplicación política en apoyo de las políticas de Netanyahu. Ese es Kushner, ese es Greenbaum. Además, forman parte del proyecto de reurbanización inmobiliaria de Gaza. Ahora, pasemos a un par de cosas que representa Witkoff, que la parte rusa entiende, pero que quizá los demás no acaban de captar. Es un recaudador, transporta y acepta sobornos para la familia Trump. Así es como funciona. Por eso, Kirill Dmitriev, el representante ruso para las relaciones empresariales, estaba en Miami el sábado negociando con Witkoff, Bessent, Grunbaum y Kushner. Grunbaum and Kushner. The deal is this. El acuerdo es el siguiente. La parte rusa piensa, y esto es lo que me dicen mis fuentes, que los más de $200 mil millones en efectivo del Banco Central ruso, congelados al comienzo del conflicto, han sido casi completamente compensados por el aumento del valor de las reservas de oro de Rusia. Así que, en cierto sentido, se ha equilibrado mediante el incremento del valor de las reservas soberanas rusas a través del oro. Por lo tanto, la parte rusa cree que puede permitir que Dmitriev utilice esos más de $200 mil millones como cebo para atraer a Estados Unidos a un acuerdo que implique un gran fondo de inversión compartido. Llámalo una privatización rusa de las reservas soberanas que actualmente están congeladas. Como dijo Dmitriev en Miami,
Si podéis extraer nuestras reservas de Euroclear y det reservering europeo calling before you klist in stibu fuera den I thought is in medra in camp. Entonces, podemos hammer for. Are using them to fund the war in Ukraine. You pull them out, we will agree. Los sacáis y nosotros aceptaremos destinar $1.000 millones al fondo BOP del presidente Trump para Gaza. Aceptaremos asignar parte del dinero, pequeñas cantidades, a Ucrania Occidental tras un acuerdo. Aceptaremos que el resto del dinero se invierta en un fondo supervisado y gestionado por Dmitriev en el lado ruso, Witkoff y sus hijos, Trump y sus hijos, y su yerno, Kushner. Este sería entonces un fondo de inversión multimillonario, privatizado a partir de las reservas del Banco Central ruso, que fueron congeladas, y utilizado para celebrados, del mismo modo que Trump celebra el BOP, para todo tipo de proyectos en beneficio pacífico, tanto de Rusia como de Ucrania. Peaceful benefit of both Russia and Ukraine. Now, in those sorts of projects, management. Ahora bien, en ese tipo de proyectos, las comisiones de gestión, los márgenes, todo tipo de rentabilidad, se pierden por el camino, por así decirlo. Y ahí es donde están los sobornos. Ahí es donde los incentivos para la familia Trump, la familia Witkoff, la familia Lutnick, todas las familias que gobiernan Washington, se enriquecerán con este fondo. ¿De acuerdo? Por eso Dmitriev negocia con Witkoff. Por eso, el presidente Putin ha recibido a Witkoff en el Kremlin varias veces. La teoría del lado ruso es que se puede sobornar a los presidentes de Estados Unidos. La experiencia, especialmente con la familia Clinton, es que los estadounidenses no cumplen los términos de sus acuerdos. Pero esta fórmula, en esencia, pone a la familia Trump y al lado ruso, a través de Dmitriev, al mando de esas reservas, bajo la creencia, según se argumenta en Moscú, de que harán un mejor trabajo invirtiendo el dinero que Elvira Nabiullina, la gobernadora del Banco Central que dejó ir el dinero, haría si el Banco Central lo recuperara. Esa es la teoría que hay detrás de negociar con ese individuo en particular. Por otro lado, los rusos no tienen mejor opinión de Witkoff que tú. Entonces, ¿quién es el verdadero negociador de los acuerdos de seguridad, del fin de la guerra, de un armisticio, de un arreglo territorial, de las garantías de seguridad para Ucrania? Ese es el almirante Kostyakov, jefe del GRU, el Servicio de Inteligencia Militar, y el general Formy. Esos son los dos generales implicados, llámales almirante y general, que están negociando por la parte rusa en Abu Dhabi. Estuvieron en la primera sesión y volverán a estar allí mañana en Abu Dhabi. Witkoff puede estar presente, Kushner también, como en la primera ronda. Pero su presencia no está exactamente relacionada con la seguridad. La idea por parte rusa es que Witkoff convenza a Trump de que les interesa, en su interés económico, comercial y personal, aceptar términos militares y de seguridad. Por eso está allí Witkoff. Ahora bien, ¿qué valor aporta Witkoff a la parte iraní en Estambul? Es diferente, ¿verdad? Es notablemente diferente. Por eso he dicho, ¿por qué la parte iraní no insiste en ver al almirante Brad Cooper? Es el comandante del mando central, el responsable de la armada que ataca a Irán. La parte rusa estaba negociando, Kostyakov y Formy, con el general Grinkevich. ¿Quién es él? Es el jefe del mando europeo y del mando supremo aliado en Europa. Es responsable de las operaciones en las que Estados Unidos controla Ucrania y los campos de batalla desde Ucrania hasta Alemania, hacia el norte, hasta Finlandia y más allá. Si la parte rusa dice, creemos que la única manera de negociar un armisticio duradero, la paz o un aplazamiento de la guerra, o algo mejor, es con un general estadounidense, entonces me sorprende que la parte iraní no haya dicho, Witkoff, trae a Cooper la próxima vez. Haz que podamos tener negociaciones de general a general. John, ¿cómo ves el papel de China tanto en Ucrania como en Oriente Medio? Hemos visto que China
Bueno, no es precisamente tímida a la hora de mostrar su posición, de mostrar su política en ambas regiones. Han intentado mantener la calma y no implicarse demasiado directamente, pero entre bastidores, o al menos eso pensamos, cuando se trata de armas, políticas, todo eso. ¿Dónde está China hoy? Y en comparación con antes, porque aquí en Irán se puede ver que la posición oficial del gobierno iraní está cambiando enormemente. Irán y Rusia están ahora en una asociación. Están tan cerca que antes no podría haberlo imaginado. Entonces, ¿cómo ves a China en ese cálculo? Bueno, tengo que admitir que no soy un experto en China. Solo puedo decir que he visto a China de manera interesante y positiva en las relaciones ruso-chinas a todo tipo de niveles de negociación, en los que estuve directamente implicado o trabajé como asesor en China con bancos de inversión chinos sobre el riesgo ruso. Así que tengo una idea bastante clara de cómo se ven ambas partes, al menos en el ámbito empresarial. De lo que no soy capaz de hablar es de la purga que está en marcha entre el presidente Xi y la Comisión Militar Central, los comandantes del ejército chino, y de la relación entre el ejército, el Partido Comunista y el Politburó del presidente Xi. Es un tema sobre el que prefiero no pronunciarme porque no sé lo suficiente, aunque sí escucho y presto atención a todo tipo de debates al respecto. En ese asunto, los chinos son extremadamente reservados y callados. El Ministerio de Defensa ruso anunció una videoconferencia en la que el ministro de Defensa ruso, el señor Belousov, mantuvo una llamada con, si no recuerdo mal, el ministro de Defensa chino, Dong Jun. Perdón si he pronunciado o mencionado mal el nombre. La agenda evidente era, ¿qué demonios está pasando en China? Esa habría sido la pregunta rusa. ¿Qué tan buena es la inteligencia rusa? ¿Qué tan buena es la relación de Rusia con China? ¿Y qué tan buena es la relación de Xi con Putin para permitir que cada parte hable con franqueza sobre lo que está ocurriendo? No lo sé. Lo que puedo decir es que ahora hay una incertidumbre considerable sobre la capacidad de China para proyectar poder militar. Y de repente hemos visto a profesores chinos muy elocuentes, formados en Estados Unidos, aparecer en el universo de los podcasts, haciendo un trabajo razonable al convencernos de que China puede proyectar tanto poder militar como comercial. Bueno, digámoslo así. Los chinos no fueron capaces de proyectar ningún poder disuasorio en Venezuela durante la confrontación con Trump. Fueron los últimos partidarios del presidente Maduro en aparecer y darle la mano antes de que Estados Unidos lo atrapara al día siguiente. Estados Unidos retrasó su ataque a Maduro hasta que la delegación china abandonó la ciudad. No veo que el apoyo chino a Pakistán, por ejemplo, haya resultado en absoluto eficaz para proteger a Pakistán después de que iniciara el intercambio de violencia con la India. El ejército indio, las Fuerzas Armadas indias y la Fuerza Aérea India contraatacaron con mayor eficacia de la que el mando y control pakistaní, respaldado por China, pudo manejar. Sé que hay algunas personas en el público que no están de acuerdo conmigo. No es el momento de debatir las pruebas, pero esto puede discutirse basándose en ellas. La pregunta entonces pasa a ser la que planteas. ¿Hasta qué punto actúa China en nombre de Irán para disuadir un ataque estadounidense? Sabemos que la defensa aérea, la defensa antimisiles, la defensa electrónica y la coordinación de defensas rusas han mejorado de forma espectacular, como han dicho tus generales, la capacidad de Irán para disuadir un ataque estadounidense-israelí. ¿Y qué pasa con China? ¿Qué ha hecho China para aumentar su capacidad disuasoria? Ahora bien, sabemos que en los últimos días ha habido un ejercicio conjunto de la Armada china, la rusa y la iraní, con fuego real en el mar de Omán, con alcance de misiles, aunque no dentro del alcance de artillería de la Armada estadounidense.
Sabemos que ya ha habido ese tipo de ejercicios conjuntos antes. Sabemos que cuando los chinos se presentan para proyectar poder naval, lo hacen con 2 buques, no con más, y luego se marchan de nuevo. ¿Cuál es la capacidad de China para contribuir a la capacidad de tu bando de disuadir a los estadounidenses? ¿Por qué no me dices si la parte iraní cree que la parte china tiene capacidad de proyección militar con efecto disuasorio? No conozco la respuesta a esa pregunta. Parece, por cierto, que China está proporcionando a Irán ese tipo de armas. Me da la impresión, aunque no tengo información que lo confirme, de que el ambiente entre ambos, Irán y China, es totalmente positivo. Da la sensación de que se están acercando cada vez más con el paso del tiempo. Y mencionaste la operación, los ejercicios navales entre estos 3 países. Se celebrarán a finales de febrero, este mes. Sí. John, ha sido una charla estupenda como siempre. Hemos aprendido mucho de tu punto de vista y apreciamos tus ideas y tu comprensión del conflicto en la región, en Asia Occidental y en Eurasia, en Ucrania. Muchas gracias, como siempre. Gracias por invitarme, Nima. Espero con interés más noticias de última hora, entre ahora y cuando nos volvamos a ver la próxima semana. Han pasado muchísimas cosas en estos últimos días, y con un poco de suerte tendremos razón al pensar que la próxima semana no estaremos hablando de un ataque estadounidense a Irán. Así que gracias por invitarme. De acuerdo. Nos vemos pronto, Nima. Gracias. See you soon, John. Thank you.